La decisión individual es fundamental para cortar la cadena de contagios. Por eso, antes de salir, pensá con responsabilidad si es realmente necesario. Cuídate y cuida a los demás. El esfuerzo tiene sentido. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos con ustedes información para el hombre de campo. A partir de este momento, con estos temas, los más destacados en esta jornada. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Mira, la verdad que un gran remate el de hoy, nos sorprendió un poco los precios, quizá con un poquito menos de hacienda de la esperada, digamos, debido un poco al tema del COVID-19, se cayó una tropa de 300 y pico de animales, así que estuvimos cerquita de las 1000 cabezas. Hoy repuntando un poco el gordo con valores entre los 107, 108 hasta los 115 pesos, que fue el máximo para novillito de hasta 350 kilos. Novillo de 350 a 400, entre los 105 y 110 pesos, 111 fue el máximo. La hembra también con un máximo de 110 pesos, la ternera hasta 350 kilos, el resto entre 106 y 107. La vaca y los toros, como siempre, muy firme, entre los 82, 83 para la vaca a 95 pesos y los toros entre los 90 y 96 pesos. La invernada también con un máximo de 162 pesos para un lote de ternero muy livianitos. El resto de la invernada entre los 150 y 200 kilos, entre los 130 y 150 pesos fue un poco la media del remate. Gran remate del hoy, bastante ágil, como te decía recién, nos fallaron unas 300 cabezas para el remate de este próximo lunes. Próximo remate, próximo lunes en estas instalaciones con una salvedad, te diré que va a ser un 100% casi toda hacienda gorda con destino a faena debido a la vacunación que empieza mañana martes. Empieza la campaña de vacunación, así que la invernada la vamos a postergar la venta unos 10, 15 días hasta que se acomode un poco la vacuna. Todo lo que sea vaca de invernada se va a poder seguir vendiendo. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Muy contentos después de un tiempo largo de estar transitando la mejora en los costos logísticos. El día de ayer y también antes de ayer pudimos concretar nuestra primer carga en la estación de Obispo Trejo, lugar que hacía muchos años que no visitaba el tren, y la verdad que con orgullo podemos decir que pudimos, a través de una operación comercial de exportación, poder realizar esa carga en Obispo Trejo. Bueno, ¿qué es lo que puntualmente han exportado y a qué país? Bueno, hemos exportado legumbres y los países es Alemania, es España, Italia y Turquía. Bueno, ¿y cómo se sumó esta interacción con el ferrocarril? Bueno, con el ferrocarril, con NSA particularmente, venimos operando ya hace un tiempo, y en el pasado los invitamos a pensar distintos y tratar de llegar lo más cerca posible a nuestra planta de Chalacea para que realmente tenga un impacto en los costos de exportación. Y bueno, NSA nos acompañó en este desafío que recién empieza, que nosotros entendemos que es el minuto cero y que está todo por jugarse por delante, así que invitamos a todos que podamos trabajar y desarrollar ese punto de carga. Bien, ¿tienen pensado ustedes a futuro seguir potenciando esta estación de trenes? La intención es buscar hacer una mejora logística para toda la zona norte de Córdoba, así bueno, nos pondremos a trabajar y mirar hacia adelante. Por supuesto, las condiciones para poder hacer eso están, ¿no? Y bueno, tendremos que trabajar. La verdad que, como te decía, estamos en el minuto cero, está todo por jugarse. Momento de ir a una breve pausa. En instantes, en Mundo Agro compartimos más información para el sector productivo.
La decisión individual es fundamental para cortar la cadena de contagios. Por eso, antes de salir, pensá con responsabilidad si es realmente necesario. Cuídate y cuida a los demás. El esfuerzo tiene sentido. Compartimos con ustedes la información más destacada en materia de campo y todo lo que atañe, por cierto, a la producción agrícola. Compartimos de esta manera las novedades más importantes del sector. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quédate en casa y cocina en casa. Encontrá las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Natalia Ariño de FADA, es un placer tenerte en Mundo Agro y sobre todo conocer, en base a que ha sido una de las que ha elaborado este informe pormenorizado, sobre el trabajo que genera la agroindustria en la Argentina. Un tema muy discutido porque generalmente se dice que el campo no genera empleo y ustedes han determinado que esta observación que han hecho es muy diferente. ¿Cómo estás, Julio? Muchas gracias por el espacio. Sí, a ver, de este informe nosotros determinamos que las cadenas agroindustriales generan 3.700.000 puestos de trabajo. Cuando hablamos de cadenas agroindustriales no solamente tenemos en cuenta el campo en sí, la producción primaria, sino también todos los proveedores, las cadenas de insumo que proveen justamente de semillas, fertilizantes, plaguicidas, etcétera, al campo, los bienes de capital, y después también tenemos en cuenta lo que es la industria, la comercialización y el transporte. En toda esa rueda de empleo, vemos que la producción primaria es la que más empleo genera dentro de todas las cadenas agroindustriales. De hecho, la actividad primaria concentra el 38% del empleo de las cadenas agroindustriales, es decir, el 38% de los 3.700.000 puestos de trabajo. En un segundo lugar se encuentra lo que es la comercialización, ¿sí? Con un 26%, y ahí ya tenemos en cuenta otros aspectos como la comercialización al por mayor y al por menor de todos los productos alimenticios, materia prima, bebidas, bueno, todo lo que engloba las cadenas agroindustriales. Bien, en ese marco ustedes han logrado especificar por sectores, por rubros, para lograr determinar, por ejemplo, que, y esto para mí particularmente es una sorpresa, que el rubro de producción de hortalizas, frutas, verduras, es uno de los que más trabajo, más empleo genera. Sí, una cuestión ahí a tener en cuenta, nosotros hicimos la estimación por cadenas. Una de las cadenas es, como bien decís, la de frutas, verduras, hortalizas y legumbres. Lo que sucede en esta cadena es que por una cuestión de información no se pudo desagregar frutas por un lado, verduras por el otro y hortalizas, por ejemplo, por otro. Entonces es como si hubiese 3 cadenas unidas. De todas formas, este tipo de producciones y este tipo de cadenas generan mucho trabajo, justamente porque son producciones en donde se requiere de mucha mano de obra, ¿sí? de personas, es un trabajo intensivo en capital humano. Entonces, de esta forma, por eso tiene mucho peso. De todas formas, también se ve que en la industria sucede lo mismo, y en la comercialización y transporte también. Y después, en un segundo puesto, si se quiere, si hacemos un ranking de cuáles son las cadenas que más empleo generan, la cadena bovina está en el segundo lugar, con alrededor de 420.000 puestos de trabajo, en donde se destaca principalmente la actividad primaria, la que reúne también la mayor cantidad de empleo, que incluso es más de la mitad de lo que genera toda la cadena, y que se concentra en lo que es el empleo en las cabañas, en la cría de animales, en los feedlot, en la invernada. Ahí está principalmente el mayor empleo que se genera. Y después, los servicios pecuarios, todos servicios como por ejemplo de inseminación artificial, de control del animal, bueno, y todos los servicios que ustedes se pueden imaginar. Bien, hablando de otras cadenas, sabemos que han hecho un trabajo que va decreciente en cuanto a la cantidad de empleo que genera cada una de ellas. ¿Qué otras podés destacar en torno a lo que han investigado en cada uno de estos sectores productivos en la Argentina? Bien, como te decía, en un primer lugar están las verduras, frutas, hortalizas. En segundo lugar, bovino, y después está también lo que es la soja, la cadena sojera,
¿sí? Ahí también representa un volumen muy importante, unos 394.000 empleos. Después seguimos por la cadena triguera, con 385.000 puestos de trabajo. Lo que se puede destacar, por ejemplo, de la cadena del trigo, es que el mayor volumen de empleo se genera en la industria, y no a lo mejor en otros eslabones, como en el caso de la soja o del maíz, en donde el principal foco, concentración de empleo, está en la etapa primaria. En el trigo es en la industria. Y tiene sentido también porque de la industria, del cereal, perdón, del trigo, se puede obtener un montón de productos y sobre todo son todos para consumo humano. Entonces, por eso es también la importancia. Hay mucho empleo generado en la elaboración de productos de panadería, en la elaboración de lo que es galletitas y bizcochos, por ejemplo. Bueno, en la molienda del trigo también. Eso es algo que tenemos todo desagregado y que eso se puede ver en el informe. Y después también hay otras cadenas que no solamente son aquellas las que son más nombradas, si se quiere, o más conocidas por su extensión, a lo mejor en la región pampeana, sino que hemos incluido cadenas regionales, ¿sí? De las economías regionales, como la cadena forestal, la cadena también, bueno, la fruta y frutas y hortalizas regionales, la cadena del tabaco, la vitivinícola. Esas generan menor nivel de empleo que las cadenas más conocidas como la del trigo, la del maíz, pero también tienen su importancia y de hecho tienen una función social en términos de generación de empleo en las regiones en las que pertenece muy importante, porque dinamizan justamente estas regiones, el NOA, el NEA, Cuyo, la Patagonia, son muy, muy importantes porque muchas de ellas también son intensivos en mano de obra, en capital humano. Entonces quiere decir que cuando habitualmente se califica al campo en la Argentina como el motor de la economía, no se está ni exagerando ni equivocando en cuanto a esa afirmación, ¿no? No, yo creo que no. De hecho, a ver, si lo ponemos en términos de la cantidad de empleos que hay a nivel nacional, 3,7 millones, que es el empleo agroindustrial, representa un 22% del empleo privado nacional. Es decir, de 2 de cada 10 empleos privados argentinos provienen del sector agro. Bien, ni más está que decir que también, por supuesto, es el mayor generador de divisas. Bueno, de hecho, también, sí, es el mayor generador de divisas. De hecho, en torno a un 74% de las exportaciones provienen del sector agroindustrial. Y lo importante es la potencialidad que tienen estas cadenas para aumentar la producción y para aumentar incluso la inserción internacional, de poder encontrar en estos momentos también de crisis en las que estamos pasando en el país, de poder encontrar una salida a muchas producciones y que también ingrese al país esas divisas que tanto necesitamos. Y en el medio, que se cree actividad económica, y en esa misma rueda lo que se va generando también es un mayor empleo. Pero bueno, eso también responde a una visión de país que se tenga, bueno, se necesita de una política macroeconómica estable, de reglas de juego claras también para que eso pueda suceder. Bien, Natalia, ya para ir cerrando, con mucha creatividad ustedes en el informe prepararon una serie de gráficos y uno de ellos está referido a la pizza, un producto muy consumido por todos, que en cierta medida tiene o representa buena parte de la producción de diversos insumos y en donde efectivamente ustedes afirman que hay ahí, por supuesto, en cada pizza que se genera en materia de lo que representa la materia prima, mucha generación de empleo. Así es una gráfica en realidad para transmitir esta idea del empleo agroindustrial, a ver de yo como ciudadano, digamos, en qué me beneficia a mí ese empleo agroindustrial o en qué cosas lo veo, o en qué cosas está plasmado y a lo mejor no lo veo. Entonces de esta forma, bueno, graficamos que en una pizza los ingredientes que nosotros necesitamos para hacer una pizza son todos ingredientes que crean trabajo en la agroindustria. La harina de la cadena del trigo, el aceite de la cadena del maíz, puede ser, o de girasol. Las aceitunas, bueno, están dentro de los cultivos industriales. ¿Qué otro
de la salsa de tomate de las cadenas de frutas y verduras, por ejemplo. Entonces, eso es lo que se muestra, que detrás de cada uno de esos ingredientes hay un montón de trabajadores, miles de trabajadores de diferentes cadenas y de diferentes eslabones de producción que intervienen para que nosotros podamos hacer nuestra pizza. Claro, faltaba el queso, ¿no? La cadena lechera también, El queso. que tiene muy buena participación, ¿no? Tenés toda la razón, falta el queso, en donde interviene desde el tambero, desde el veterinario que controla a las vacas, por ejemplo, en un tambo, el distribuidor de la leche o el transportista, la industria láctea, y así podemos mencionar un montón de trabajadores y tipos de trabajo en cada uno de los ingredientes que lleva una pizza. Bueno, vos hace mucho que trabajás en FADA, ¿te sorprendiste con este trabajo? Porque ustedes cada tanto vienen realizando este monitoreo acerca de lo que representa la agroindustria en la República Argentina desde el punto de vista económico. Pero, ¿vos te imaginabas que generaba tanto empleo como el que han determinado en este estudio? Y uno cuando tiene el resultado final es como que se sorprende y dice, bueno, ¿de dónde viene la mayor parte del empleo? Porque por ahí cuando uno ve el número solo, es como que es eso, es un número, pero cuando lo pone en contexto, esto de qué participación tiene a nivel nacional, o cuáles son las cadenas que generan más empleo, y dentro de esas cadenas, cuáles son los eslabones más importantes en términos de generación de empleo. Yo creo que sí, siempre te va sorprendiendo esos números, y más cuando uno los pone en contexto. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Vamos a la pausa en instantes. Seguimos con más Mundo Agro por este canal. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Compartimos con ustedes la información más destacada en materia de producción agrícola. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Bueno, así es. Lo que estábamos viendo es que el gobierno la semana pasada anunció una serie de medidas con el afán de aumentar el ingreso de divisas, y obviamente uno de los más importantes, uno de los sectores más relevantes es el agro. En relación a esto, lo que ha hecho el gobierno es disminuir los derechos de exportación por un periodo limitado para el complejo sojero, lo cual hace que el objetivo es poder que ingresen dólares. De esta manera lo que hizo fue disminuir los derechos de exportación para el poroto de soja de 33 al 30%, y para los subproductos de soja, como el aceite y la harina, del 33 al 28%. Es decir, una cantidad mayor, lo cual reimplanta el diferencial arancelario entre el poroto y sus subproductos. Entonces esta medida tiene carácter limitado por 3 meses, y a partir de enero ahí se restablecerían los derechos de exportación de 33% para la soja, pero los subproductos quedarían con un 31% de derechos de exportación. Esto, visto desde el punto de vista de ustedes, ¿realmente va a tener la repercusión que el gobierno quiere? Bueno, la verdad es que es una disminución en los derechos de exportación poco significativa. Pueden llegar a ingresar una mayor cantidad de dólares de parte de los exportadores o de la industria aceitera, pero el productor se refugia en el poroto de soja porque es su refugio de valor en un contexto de gran incertidumbre.
no solamente es el derecho de exportación el problema, lo que se tendría que disminuir más, sino también el gran diferencial cambiario que existe entre el tipo de cambio al cual el productor vende y al cual él tiene que comprar si quiere hacerse dólares. Por ejemplo, el productor vende a un tipo de cambio de 79 pesos por dólar y si quiere adquirir dólares en el mercado, en la bolsa, lo tiene que hacer a un precio superior a los 130 pesos por dólar. Entonces, ese diferencial también es muy grande y eso también genera un desincentivo que el productor se desprenda del poroto de soja. Claro, y ustedes, ¿qué porcentaje calculan que ya ha sido vendido de lo que tenían los productos, de lo que cosecharon los productores? Bueno, aproximadamente la campaña 19-20 se vendió entre el 66 y el 70% de la cosecha, que estaba estimada en 49 millones de toneladas, y le restan por vender al productor cerca de 16 millones de toneladas, que tienen un valor de aproximadamente 7.000 millones de dólares. Sin embargo, el productor, por más que le queden 16 millones de toneladas, en el corto plazo va a tener que vender algo de esa cantidad porque necesita financiarse para la próxima campaña gruesa, donde va a tener que vender un poco más. Sin embargo, en las próximas semanas es difícil que esto genere un efecto inmediato, por esto que explicaba recién, de que hay un contexto de gran incertidumbre y el diferencial del tipo de cambio también es muy grande, lo cual desincentiva que el productor se desprenda de la mercadería. Reimplanta el derecho, este diferencial arancelario que ya venía mucho tiempo y el gobierno de Macri en los últimos 2 años se habían igualado, entonces ahora se vuelve a ver este diferencial entre la industria y el poroto de soja, con lo cual el gobierno argumenta de que de esta manera está fomentando el agregado de valor para que se exporte una mayor cantidad de harina y aceite y una menor cantidad de poroto de soja. Bueno, esto genera un agregado de valor en el sentido de que el productor va a recibir un menor precio porque la industria aceitera que va a hacer va a tener una materia prima que va a ser más barata porque tiene un derecho de exportación mayor que su producto que exporta. Entonces, eso lo que le permite a la industria aceitera es tener un margen mayor y ese costo se va a trasladar al productor que va a recibir un menor precio. Bueno, ¿no? En general los otros países se manejan a través de los reintegros a la exportación y no a través de los derechos de exportación. Acá, en vez de tener un reintegro en la industria aceitera, tiene un diferencial respecto a su materia prima, entonces esa es la idea. Sin embargo, es un impuesto muy distorsivo, muy pocos países en el mundo tienen derecho de exportación, y acá en Argentina lo seguimos utilizando porque es el sector más competitivo de la economía, entonces, y es también el mayor generador de divisas, entonces obviamente por ahí ese impuesto sigue estando aquí en Argentina, porque obviamente también es un ingreso muy importante para el gobierno nacional, entonces por eso es muy difícil que lo terminen sacando. Pero bueno, siempre desde el sector se viene bregando por una disminución en los derechos de exportación, porque cuando los precios bajan, la verdad, como tuvimos en la cosecha pasada, en plena cosecha, teníamos precios muy bajos, que con los derechos de exportación obviamente generaban que la rentabilidad en muchos casos fuera negativa. Entonces, obviamente son impuestos muy distorsivos y esperemos que, si bien sabemos que no lo van a sacar porque representan grandes recursos fiscales para el gobierno, pero que por lo menos disminuyan los niveles más bajos. Hasta aquí llegamos con esta edición de Mundo Agro. Nos encontramos en el próximo programa con más información para el sector productivo.